Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. En el programa de hoy nos gustaría hablar sobre lo que está pasando en Angola. Angola, la Revolución 2.5. Como sabemos, más de 30 personas han sido asesinadas por la policía en Angola. El pueblo angoleño está en las calles con miles de personas que han sido detenidas por la policía por manifestarse en contra de las políticas del MPLA, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, que está trabajando para el Fondo Monetario Internacional. En el programa de hoy vamos a mirar cuáles son estas políticas económicas que han hecho que una vez más el pueblo angoleño, después de haber acabado con los Dos Santos, con la dictadura de los Dos Santos, hayan decidido salir otra vez a las calles a manifestarse contra estas políticas que están ahogando a la clase obrera, que está ahogando al proletariado, que está ahogando al pueblo angoleño. Como hemos dicho, al menos 22 personas han muerto, cientos han resultado heridas y más de 1.200 han sido detenidas en algunas de las protestas más grandes que Angola ha visto desde el final de su guerra civil en el 2002. Las protestas estallaron en respuesta a las medidas de austeridad impuestas por el gobierno del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, el MPLA, a instancias del Fondo Monetario Internacional. Es importante que paremos a repensar esto. Siempre os digo que esta lucha no es racial, sino que es una lucha ideológica. Es una lucha ideológica porque lo que no puedes tener es un partido que en teoría es revolucionario como el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, que desde hace años, ya desde el tiempo de los Dos Santos, se convirtió en un partido neocolonialista. Y ahora nos encontramos que, al igual que ha pasado en Kenia, en Nigeria y en otros puntos de África y del mundo, a través de esos préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que siempre vienen atados con ciertas condiciones, se haya convertido en un partido neocolonialista, capitalista y neoliberal. Es muy importante que se case la ideología del partido con el sistema económico que quieren desarrollar. No puedes tener un partido mal llamado panafricanista o socialista que se case con el Fondo Monetario Internacional y que esté dispuesto a ahogar, a estrangular a su población económicamente, simplemente para complacer a una pequeña élite angoleña y al Fondo Monetario Internacional. El detonante inmediato fue la decisión de recortar los subsidios al combustible. Recordar Nigeria, Angola, Guinea Ecuatorial. En cuanto a lo que mal se llama la África subsahariana, Nigeria es el primer productor de petróleo, luego tienes Angola, luego tienes Guinea Ecuatorial. No puede ser que en estos países el petróleo sea más caro que en Occidente, señores y señoras. Pues bueno, tenían un subsidio de petróleo, de combustible, y esto ha elevado los precios del diésel de 300 a 400 kwanzas por litro. Esto hizo que los costes del transporte, especialmente los taxis y también los alimentos, se dispararan en un país sumido en la pobreza y la desigualdad. Es importante entender que la subida ha sido de un 33% de las cosas básicas: arroz, aceite, el transporte, como hemos dicho, los taxis y las guaguas y los demás transportes públicos que hay en Angola. A principios de julio comenzaron protestas a pequeña escala tras el anuncio, pero el movimiento se convirtió en manifestaciones masivas.
Esto sobre todo cuando los conductores de candongueiro, que operan los taxis minibuses, las guaguas, llamarle como queráis, los coches de línea, como llamamos en Guinea Ecuatorial, que transportan a gran parte de la clase trabajadora de Angola, lanzaron una huelga de 3 días. Decenas de miles se unieron a la huelga a nivel nacional. En el distrito de Kazenga de Luanda, la policía disparó contra los manifestantes y las personas que irrumpieron en las tiendas para obtener alimentos y suministros. Las tiendas y los negocios cerraron mientras las fuerzas de seguridad armadas patrullaban las calles. Se reportaron enfrentamientos en Rocha Pinto y en Prenda, mientras que las protestas se extendieron a Huambo, Lubango y Benguela. En Lubango, un oficial de policía disparó y mató a un joven de 16 años que formaba parte de un grupo que intentaban entrar en las oficinas del MPLA. ¿Por qué nos haces sufrir así? ¿Cómo vamos a poder dar de comer a nuestros hijos e hijas? Los precios deben de bajar. Son las demandas que una de las protestantes en Zinga gritaba en la televisión pública angoleña. La gente está harta, el hambre está en todas partes y los pobres o las personas empobrecidas se están volviendo aún más miserables, más empobrecidas. El gobierno está ignorando al pueblo. El gobierno que debe su poder, su posición a los movimientos sociales que echaron del poder a Dos Santos después de tantas décadas en el poder y acordaron esta apertura de la democracia, ese pueblo no puede ser ignorado. Se dice que los jóvenes son el futuro, son la chispa, son el futuro de la sociedad. Pero hoy los jóvenes en Angola están desempleados y se sienten profundamente inseguros e inseguras. Los subsidios a los combustibles sirvieron como un salvavidas en Angola, ayudando a la población a pagar los productos básicos, el aceite, el arroz, el pollo. Pero bajo las demandas del Fondo Monetario Internacional, el gobierno está eliminando gradualmente este salvavidas, estas ayudas, estas subvenciones que mantenían los precios bajos. Esto sigue a los recortes de subsidios iniciados en el 2023 y abril del 2024 que aumentaron los precios de la gasolina en aproximadamente un 87% en junio del 2023 y los precios del diésel en un 48% en abril del 2024. El Ministerio de Finanzas tiene como objetivo eliminar todos los subsidios a los combustibles para fines del 2025 para reducir el déficit presupuestario y cumplir con las obligaciones de la deuda externa, esa deuda que ahoga a los países africanos, esa deuda que es inexistente, porque cuando tú te paras a pensar los millones que extrae Occidente de África, es imposible que África deba ni aunque $1 a ningún país europeo. Ni $1 al Banco Mundial, ni $1 al Fondo Monetario Internacional. Esas organizaciones, esos países, esas economías no existen sin la explotación de los recursos naturales y los recursos humanos de África. Bueno, pues eso, este déficit presupuestario que
deben de cumplir con las obligaciones de la deuda, que ascienden aproximadamente a 58.000 millones, lo que representa el 63% del Producto Interior Bruto del país. En una conferencia de prensa en marzo del 2024, el Fondo Monetario Internacional declaró la eliminación de los subsidios. Decían que era muy importante para garantizar la consolidación fiscal. El Fondo Monetario Internacional enfatizó cínicamente la necesidad crítica de una buena comunicación estratégica y medidas de mitigación dirigidas a los sectores más pobres de la población. Por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional entiende perfectamente que cuando pone estas condiciones está ahogando al sector de la población más empobrecido. La profundización de la crisis de Angola tiene sus raíces, al igual que en Guinea Ecuatorial, en el colapso de los precios mundiales del petróleo en el 2015 y la disminución de la producción nacional, aunque sigue siendo el segundo mayor productor de petróleo de África subsahariana, mal llamada subsahariana. Los vastos ingresos generados han enriquecido solo a una pequeña élite africana dentro del MPLA, al igual que ocurre en Guinea Ecuatorial, donde solo una pequeña élite se beneficia de estos recursos. Y también, por supuesto, sus patrocinadores occidentales. Más de la mitad de la población de Angola vive por debajo del umbral de la pobreza. El desempleo se sitúa en casi el 30% y el desempleo juvenil supera el 50% en algunas áreas, y la inflación se acercó a un 20% en junio de este año. Los servicios públicos están completamente en ruinas, dilapidados. Lo que comenzó como una protesta contra la retirada de subsidios se ha convertido ahora en un levantamiento contra décadas de miseria social, falta de desarrollo social. La masacre de manifestantes por parte del régimen del MPLA expone el carácter podrido del nacionalismo burgués de esta élite africana. Hace casi 50 años, el líder del Movimiento por la Liberación de Angola, MPLA, Agostinho Neto, declaró lo siguiente: concretamente, la realización de las aspiraciones de las grandes masas de nuestro pueblo. La República Popular de Angola, bajo la guía del MPLA, avanzará gradualmente hacia un Estado democrático popular, con la alianza de los trabajadores y los campesinos como núcleo. Todos los sectores patrióticos se unirán contra el imperialismo y sus agentes. Se unirán contra el imperialismo y sus agentes en la lucha por la construcción de una sociedad sin explotadores y sin explotados. Entonces, ¿cómo se entiende que el MPLA se esté acostando ahora con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y con Estados Unidos? Esa promesa se hizo después de una heroica guerra de guerrillas de 13 años contra la dictadura fascista portuguesa, que terminó con la Revolución de los Claveles en abril del 1974. Pero por poco después de la independencia, en 1975, Angola se sumió en una guerra civil de 27 años, avivada por Estados Unidos y Sudáfrica, que respaldaron al Frente Nacional para la Liberación de Angola y al UNITA, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, para aplastar a la Unión Soviética y al MPLA respaldado por Cuba en esos días. Hasta 1 millón de personas murieron y millones más fueron desplazadas. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta vamos a continuar con lo que está pasando en Angola, entendiendo un poquito más qué es esto del neoliberalismo, qué papel juega Africom y, por supuesto, una conclusión. Assim, auto civil não me trazem polícia por comer e pro não gosta de andar armado. Fala no povo, o Imer chegou pra complicar. O João Cano armado em complicado. Quando baixar o gasóleo, a gasolina me avisa. Já não vão estragar os autocarros. Como é que um miúdo de 16 anos também já tá cheio de raiva do Estado. Subiram táxi, subiram gasóleo, sem pena subiram propina e arroz. Na minha casa no médio somos 4 e eu só se pergunto o que será de nós. Mas não tem nada, vocês são os pilha. Vamos repetir, falou da 2. J-Lo, baixa, a propina, baixa, gasolina, baixa, o arroz, baixa. E nós, vamos parar de estragar. E assim,
Me vê, MP aqui, MP lá, sai do poder, já estamos a apelar. Boi de promessa que o João fez no povo de melhorar, merda só tá a piorar. País tem arroz, petróleo e gasolina, mas é crise intensa que tu a vivenciar. Vou te meter uma proposta, você baixa, nós vamos parar de estragar. Tamo cansado com vossos partidos, nós só queremos unir, tá? Nós só queremos ficar descansados. Vós podem ir MP lá, se nos mandarem polícia com bomba, nós vamos se unir, tá? Mas o melhor você baixa essa merda e nós vamos parar de estragar. País tem guerra nessa manifestação, todos os mambos estão a estragar. Povo tá louco, o carro do outro da batalha, tens que lhe ver a queimar. Mas nós sabemos que tens morar bem, tens patrotinha a atacar o mar. Mas é dos polícia que metem na rua, também tá a apanhar, é assim. Baixa. Bienvenidos de vuelta a la llave. Tras la restauración del capitalismo en la Unión Soviética, el Movimiento para la Liberación de Angola, al igual que sus homólogos Frelimo en Mozambique, el Congreso Nacional Africano, o ANC por sus iniciales en inglés, en Azania, lo que algunos conocéis como Sudáfrica, abandonaron cualquier referencia nominal al socialismo, renombrándose a sí mismos como partidos proempresariales e imponiendo reformas de mercado, austeridad y privatizaciones del Fondo Monetario Internacional. Hoy, Angola está siendo arrastrada a la vorágine de la guerra imperialista en medio de la nueva lucha por África. Angola se ha convertido en uno de los regímenes más pro-Estados Unidos del continente. El Comando de África de los Estados Unidos, AFRICOM, está profundizando la cooperación militar con el régimen del Movimiento para la Liberación de Angola bajo el disfraz de asistencia preventiva de seguridad. En una declaración durante una reciente visita a Angola y Namibia, en medio de las protestas contra la austeridad, el comandante adjunto de AFRICOM, el teniente general John Brennan, citó afirmaciones falsas de amenazas de ISIS y el Estado Islámico en el sur de África y carteles de la droga mexicanos emergentes para justificar la expansión de AFRICOM, de los ejercicios militares y el apoyo de vigilancia marítima de Estados Unidos y Angola. El objetivo de AFRICOM era mantener a Namibia y Angola libres de esas amenazas, así como prepararlos para cualquier amenaza futura a través del entrenamiento y equipándolos. Esto equivale a la militarización de la costa estratégica de Angola y su integración en la maquinaria de guerra global de Estados Unidos, a medida que Washington acelera los preparativos para el conflicto con China. Angola es un componente clave del corredor de Lobito. Para los que no conocéis lo del corredor de Lobito, hemos hecho varios programas sobre ello, sobre todo cuando tocábamos el tema de la República Democrática del Congo. En resumen, es una vía férrea que van a poner desde el corazón de África, la República Democrática del Congo, y va a llegar hasta las costas de Angola, para que así puedan poner todo el oro, el cobalto y todo lo demás ahí, ¡pum!, salir rápidamente, crudo, como material crudo, sin procesar, hacia Estados Unidos o esos países donde van a procesar para luego venderlo de vuelta a nosotros como producto finalizado. Pues bueno, Angola es un componente clave del corredor de Lobito que la anterior administración de Biden y ahora la de Trump han prometido y se han comprometido agresivamente como contrapeso a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. El corredor une la República Democrática del Congo, rica en cobre y cobalto, con el Océano Atlántico a través de la infraestructura ferroviaria y la portuaria angoleña. Los funcionarios estadounidenses describen abiertamente cómo la seguridad está aprovechando el desarrollo económico y viceversa. El ejercicio militar, o Bangame Express, en el Océano Atlántico y el Golfo de Guinea en mayo pasado, que se extendió desde Cabo Verde hasta Angola, es uno de los 3 ejercicios militares regionales africanos express organizados por AFRICOM y facilitados por la Sexta Flota de los Estados Unidos. Se están llevando a cabo junto con mejoras navales para proteger estas rutas comerciales estratégicas, con AFRICOM ayudando a Angola a rastrear
e interceptar buques frente a sus costas. El saqueo de los vastos recursos naturales de Angola y África Central, petróleo, gas, cobre, cobalto y minerales de piedras raras, está impulsando por la lógica de la guerra. Las mismas potencias imperialistas que imponen la austeridad del Fondo Monetario Internacional respaldan el genocidio en Gaza, libran una guerra contra Rusia en Ucrania y se preparan para el conflicto con China en el Pacífico. Están estas mismas fuerzas incrustando sus fuerzas militares en todo el continente africano bajo el pretexto de la creación de capacidades. Están transformando el territorio, el espacio aéreo y la infraestructura africana en una base avanzada para la guerra, posicionándose para confrontación entre el imperialismo estadounidense y China. China ha desempeñado un papel central en la configuración de la economía de posguerra de Angola. Desde principios de la década del 2000, Beijing se ha convertido en el mayor acreedor bilateral de Angola, extendiendo decenas de miles de millones de dólares en préstamos respaldados por petróleo para financiar proyectos de infraestructura, como carreteras, ferrocarriles, hospitales y desarrollos de viviendas sociales, construidas en gran parte por empresas estatales chinas. Estos acuerdos, denominados el modelo de Angola, que vinculan el crédito a las exportaciones de petróleo garantizadas, han permitido a la élite del MPLA mantener la liquidez. Pero al igual que otros regímenes africanos, la élite gobernante de Angola se ve obligada a elegir un bando en un conflicto cada vez mayor. Las masas en Angola no tienen aliados en ninguna facción de la burguesía angoleña. Se puede encontrar un camino a seguir en las crecientes luchas de los trabajadores y los jóvenes en África y también en todo el mundo. El colapso de los viejos movimientos nacionalistas anticoloniales panafricanistas se está acelerando en todo el continente. Aquellos partidos que en su día nos salvaron, nos liberaron del colonialismo, del yugo colonialista, están ahora casados con el imperialismo y con el neocolonialismo y con el neoliberalismo. En Namibia, la SWAPO ha visto colapsar su apoyo bajo el peso del desempleo masivo, la desigualdad y la corrupción. En Azania, lo que conocéis como Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano, el ANC por sus iniciales en inglés, de Nelson Mandela, de Madiba, que ha gobernado desde la caída del apartheid, perdió su mayoría parlamentaria el año pasado por primera vez en 30 años. En Botsuana, el Partido Democrático de Botsuana, BDP, en el poder desde su independencia en el 1966, sufrió una derrota histórica en diciembre pasado. En Mozambique, el régimen gobernante del Frelimo se declaró ganador de las elecciones el octubre pasado, en medio de acusaciones generalizadas de fraude. Los resultados impugnados desataron protestas masivas, alimentadas por la pobreza y la corrupción, y provocaron la muerte de más de 300 personas en la mayor movilización de la oposición en la historia posterior a la independencia. En Nigeria, si os acordáis bien, la eliminación de los subsidios al combustible por parte del presidente Bola Tinubu en el 2023 provocó protestas masivas y una inflación galopante. En Kenia, los aumentos de impuestos del presidente William Ruto, el presidente más neocolonialista que tenemos, fijaros que la sede central de las Naciones Unidas se mueve de Estados Unidos, de Nueva York, a Kenia lo van a mover. Imaginaros lo neocolonial que es este señor. Pues este William Ruto, respaldados por el Fondo Monetario Internacional, han provocado protestas en todo el país que han dejado cientos de muertos, cientos de desaparecidos y miles de personas encarceladas y torturadas debido al aumento de los impuestos y las protestas. Estas experiencias confirman la incapacidad orgánica de los partidos panafricanistas nacionalistas que se han vuelto burgueses elitistas en África. Estos partidos ya no pueden satisfacer las aspiraciones de las masas a la democracia, a la igualdad social y la liberación total de la dominación extranjera.
habiendo abandonado toda pretensión de liberación nacional, de liberación panafricanista, de revolución progresista, ahora funcionan como ejecutores locales del capitalismo financiero y el neoliberalismo global. Estas protestas que vemos en Angola son parte de un creciente movimiento internacional de la clase trabajadora en toda Europa, en Abya Yala, lo que conocéis como América, tanto desde la Alaska hasta la Patagonia, Abya Yala, América, norte, sur, centro. Los trabajadores están buscando formas de oponerse a la austeridad y los recortes salariales para pagar el aumento del gasto militar. Acordaros esos contratos que ha estado haciendo Donald Trump para que todos los países contribuyan, que están en la OTAN, contribuyan de un 2.5% a un 5% del Producto Interior Bruto de cada país. Lo que se debe hacer es unir a la clase trabajadora a través de todas las fronteras en una lucha revolucionaria para derrocar el capitalismo y construir una sociedad panafricanista, una sociedad socialista internacional basada en la producción planificada que satisfazca las necesidades de las masas, del pueblo, de las clases empobrecidas. No digo pobres, sino empobrecidas. Y no las ganancias privadas. Eso es lo que debemos hacer. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Desde aquí mandamos mucho aliento, mucha fuerza, mucha energía positiva para todo el pueblo angoleño que sigue en las calles luchando por cambiar su sociedad, luchando por cambiar estas políticas económicas nefastas que están estrangulando al pueblo. Ya sabéis dónde encontrarnos, okenvenzue@gmail.com, Okenvenzue, la llave, Zan Cristia Esimi en Facebook, y si no, en mis perfiles personales de TikTok, Instagram, Facebook y Threads, Zan Esim. Y recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de unir todas las luchas contra el neoliberalismo, contra el Fondo Monetario Internacional y contra el Banco Mundial. Y sobre todo, el 80% de la culpa es de esta pequeña élite africana que se está embolsando el futuro de nuestros nietos y nietas. A por ellos. Aparências não enganam, preconceito é que limita. Cuidado com aqueles que querem estar sempre bem na fita. Porque amigo de todos, amigo de ninguém. Eu sempre escolho o meu lado, mesmo se eu perder tá tudo bem. A cobra só troca de pele pra aumentar o seu tamanho. Tem sempre um que não presta quando se trata de um rebanho. Na busca da verdade, há mais dúvidas que certeza. Cérebro não repousa quando falta pão na mesa. Força, fé e foco, isso ainda é pouco. Aqui o bagulho é louco, então tens que dar o troco.